La aerolínea alemana Condor, quien volaba a Cuba desde 1990, acaba de hacer un anuncio que pone en vilo el futuro del turismo en Cuba. Esto, unido a otros acontecimientos ocurridos durante los últimos meses, hace pensar que el turismo en Cuba podría estar llegando a su fin. Sobre este anuncio de la aerolínea Condor y de otros países emisores de turismos estaremos reflexionando hoy, a solo unos días de terminar el 2024 y cuando los cubanos empiezan a preguntarse qué se avisora para el próximo 2025. ¿Podría ser este el fin del turismo en Cuba? ¿Y cuáles serían sus consecuencias? Para nadie es un secreto que en la década de los 90 y con la caída de la URSS y el campo socialista, Cuba sobrevivió en gran medida gracias a la intensificación del turismo. En aquel entonces, por primera vez se daba una oportunidad tan abierta a inversores extranjeros que, atraídos por la belleza natural de Cuba y bajo promesas de rentabilidad y ganancia, no dudaron en invertir su dinero en lujosos hoteles que durante años atrajeron a miles de turistas. Por supuesto que esto vino a ser una especie de salvavidas para la población cubana. Muchas personas vinculadas directamente al turismo podrían vivir de las propinas, otras de los productos que podían adquirir para luego vender en la bolsa negra. Hoy la situación ha cambiado y no precisamente para bien. La falta de atención y mantenimiento de los hoteles ha conllevado a su deterioro, unido a la situación económica de Cuba y el abandono, los intensos apagones y la proliferación de virus como el dengue y el oropuche, ha llevado a que Cuba cada día sea un destino menos cotizado. Aunque esto es algo que ya se ha venido exacerbando durante los últimos años, creo que con el anuncio realizado por la aerolínea alemana Condor en los últimos días, ha venido a ser como el tiro de gracia a quien ya estaba agonizando. Y es que Condor ha anunciado de manera oficial que en 2025 y después de más de 30 años dejará de volar a Cuba. Esto debido a la baja demanda y a la vez comunicó que trasladará sus vuelos a otros destinos turísticos. Esto me hace pensar que muchos de estos vuelos se redireccionarán a República Dominicana, quien a la vez que Cuba ha ido deteriorando la industria del turismo, ha sido capaz de atraer a los clientes con mayor calidad y confort. Este anuncio de la aerolínea Condor no sería tan alarmante si fuera simplemente un caso aislado, pero durante este año que casi termina, en varias ocasiones el gobierno de Canadá, uno de los principales emisores de turistas a Cuba durante las últimas décadas, instó a sus ciudadanos a no viajar a Cuba. En el sitio gubernamental de Canadá se publicaron alertas a los ciudadanos canadienses que valoran la posibilidad de viajar a Cuba como destino turístico para que extremen las precauciones, pues mencionan que en la isla hay escasez de artículos de primera necesidad como alimentos, medicina y combustible. Justamente el pasado 1 de septiembre, Canadá volvió a emitir un anuncio haciendo énfasis especial en que cada vez era mayor el número de canadienses que viajaban a la isla como turistas y contraían el dengue. Anuncio que fue emitido justo unos días después del incidente del turista canadiense fallecido y cuyo cuerpo apareció en Rusia después de haberse extraviado. Y así está cerrando el año la que se considerara en tiempos antaño como la industria de chimenea. Me despido de ustedes hasta un próximo video. Que Dios proteja a nuestro país y que Dios los bendiga.